Buenas noches a todos. El oratorio de esta Casa Puebla nuevamente les da la bienvenida y con más alegría en esta cuarta temporada, donde conoceremos la historia de las diferentes casas de los oratorios. Y le agradezco, nos acompaña el novicio Enrique Martínez Quijano, que de cariño le llamamos Quique. Quique, buenas noches. Dios le ha dado a Quique el don de la música a través de su canto y su guitarra. Gracias porque nos has acompañado también en este caminar. Dios te bendiga también hacia el sacerdocio. Le agradezco mucho también, en forma especial, al Padre Pedro Alejandro Medina Hernández, prepósito de esta Casa Puebla. Y Padre, también te pido que hagas el honor de presentar a nuestro invitado especial. También nos acompaña, el Padre Celestino Mora Viveros. Padre, gracias por acompañarnos. Y Padre, reitero, si haces favor de presentar a nuestro invitado especial. Gracias. Bueno, buenas noches a todos aquellos que nos están hoy siguiendo. Ya lo dijo Pili, ¿verdad? En vez de cuarta temporada, creo que es la cuarta transformación, ¿no? del oratorio. Pero bueno, gracias una vez más a todos los que nos están siguiendo. Ya les había dicho, Pili, quisimos invitar aquí a Alejandro, al licenciado Alejandro Serrano. Es un amigo mío del oratorio, amigo de la congregación también. Él es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana en Puebla y es maestro también en estudios históricos por la Universidad Popular del Estado de Puebla. Además de sus estudios, ¿verdad? Pues es amigo del oratorio, y sé muy bien, Alejandro, que pues te has involucrado mucho en los aspectos históricos de nuestra congregación de Puebla. Entonces, pues bienvenido. Yo creo que él nos va a hacer favor de la parte histórica de nuestra casa, que es muy valiosa para nosotros, y pues tenemos un tesoro el tenerte aquí. Gracias, Alejandro, por tenerte aquí en esta tarde, en esta noche con nosotros. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues Pili, vamos a comenzar nuestro oratorio. Gracias, Padre. Nuevamente, gracias a todos. En el nombre de Dios iniciamos este oratorio, no sin antes unirnos en oración para pedir la presencia del Señor, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este oratorio, en este tiempo difícil que estamos viviendo, lo vamos a ofrecer desde el fondo de nuestro corazón por las necesidades espirituales y materiales de todos nuestros hermanos y sus familias, todos los que nos están viendo directamente y hacia sus familias de todo corazón. Este pedacito de oración hacia Dios es dedicado también a ustedes y por nuestros hermanos que padecen de alguna enfermedad, especialmente los que están sufriendo por este virus que adolece hoy a nuestro mundo. En el nombre de Dios, y para que todo sea día a día mejor para cada uno de nosotros. Bueno, ahora pues hacemos nuestro canto de entrada, por favor.
Les pedimos nos acompañen a invocar la oración para obtener los dones del Espíritu Santo, pidiendo la intercesión de San John Henry Newman. Oh San Felipe Neri, amadísimo protector mío, te ruego que siguiendo tu ejemplo, despiertes en mí una verdadera devoción al Espíritu Santo. Te pido que me obtengas sus 7 dones, para que mi corazón sea llevado fervorosamente hacia la fe y las virtudes. Ayúdame a alcanzar el don de la sabiduría, para que prefiera el cielo a la tierra y la verdad a la mentira. El don del entendimiento, para que se impriman en mi mente los misterios de la palabra. El don de consejo, para que pueda ver mi camino en los momentos de perplejidad. El don de fortaleza, para que sea valiente e inflexible en la lucha contra el mal. El don de ciencia, para que me dirija toda mi actividad con intención pura para la gloria de Dios. El don de piedad, para que sea fervoroso y atento a la recta voz de la conciencia. El don del santo temor a Dios, para que le sea fiel con reverencia y sobriedad en medio de todas las bendiciones espirituales. Dulcísimo Padre, flor de pureza, testigo del amor, ruega al Señor por mí. Amén. Ahora escuchemos la palabra de Dios. De la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos asistían con perseverancia a las enseñanzas de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en la oración. Un gran respeto se había apoderado de todos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales maravillosas. Todos los creyentes vivían unidos y tenían los bienes en común, vendían sus bienes y posesiones y distribuían el dinero entre ellos según la necesidad de cada uno. Muy unidos, todos los días frecuentaban el templo y partían el pan en las casas, participando en las comidas con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Cada día el Señor incorporaba a la comunidad a los que se salvaban. Palabra de Dios. Te alabamos. Quisiera compartirles ahora, hermanos, algo muy breve, una reflexión a propósito de lo que Enrique nos acaba de leer, sobre todo en este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos elegido este texto porque así vivían, realmente así era el ideal y así lo vivieron las primeras comunidades cristianas. Ese pasaje es muy hermoso, de las primeras comunidades cristianas, y describe de alguna u otra manera la nueva forma de vivir y de convivir que surge de la fe en la resurrección del Señor y que constituye lógicamente la comunidad cristiana. Todo esto que acabamos de leer, estos elementos especialísimos, surgen precisamente en la experiencia de la resurrección de Cristo. Después de la resurrección del Señor, las primeras comunidades de los apóstoles trataban de vivir y convivir de esa manera. Es algo maravilloso que vivían los primeros apóstoles y las primeras comunidades. Y lógicamente el libro, este pasaje de los Hechos en el capítulo 2, versículo del 42 al 47, está estructurado, y así lo podemos, yo creo que los elementos básicos de estas comunidades cristianas se basaban en 4 elementos muy importantes.
Y esto yo lo llevo, lo estoy reflexionando en aspecto bíblico, porque ahora lo voy a llevar a lo que nos va a explicar Alejandro, me imagino. Pero, lógicamente, cuatro elementos o columnas básicas en la vida de la primera comunidad cristiana. La primera, la enseñanza. Realmente la enseñanza de los apóstoles hace referencia al conjunto de la predicación apostólica normativa y fundamental para la iglesia entera. Y dice muy claro, los discípulos asistían en la perseverancia, en la enseñanza de los apóstoles. Las normas realmente que vivían las primeras comunidades cristianas, vivían a través de esas normas, ¿verdad? Enseñando, lógicamente, lo que realmente el Señor Jesús les había transmitido en sus vidas, enseñando las normas, la predicación. Todo esto se basaba con el amor de Cristo que realmente habían experimentado en sus vidas. Segundo, la comunión, que hay una palabra griega que se llama koinonía. Y la comunión realmente indica la unidad entre los creyentes. Y más todavía, en este aspecto de la comunión o la koinonía, iban más allá las primeras comunidades cristianas. Vivían en solidaridad, es decir, compartían en solidaridad todo lo que tenían en común, y no solamente el aspecto espiritual lo vivían, sino el aspecto económico. Es decir, que llegaron a pensar las primeras comunidades que no existiera nadie que les podía hacer nada falta, es decir, la pobreza económica. Abastecían todo lo necesario para las comunidades, lo vivían todo en comunión. Tercero, la fracción del pan, que esto nos lleva a una expresión con toda probabilidad e indica la Eucaristía. Que lógicamente en las primeras comunidades no existía una Eucaristía como hoy lo vivimos en día, ¿verdad? No se vivía la Eucaristía como hoy, con esas normas, con esos elementos, con esos pasos. No vivían. Pero dice muy claro que la Eucaristía, la fracción del pan, la vivían en las casas, como Jesús nos enseñó: tomad y comed, tomad y bebed. Eso lo vivían en las casas, iban de casa en casa. Y cuarto, quiero ser algo muy breve, ¿verdad? No quiero alargarme. Y cuarto, lógicamente, las oraciones. Las oraciones que realmente la compartían en el templo como todo judío, ¿verdad? Las vivían en el templo, pero también las oraciones que vivían en la unidad espiritual con ellos, que era su fruto espiritual en su vida, en su interior. Yo creo que estos cuatro elementos eran los que realmente eran los pilares de las primeras comunidades cristianas. Esto nos lleva a pensar algo de las primeras comunidades, que realmente surgieron. Esa es nuestra iglesia primitiva, me quiero dar a entender. Esa es nuestra iglesia primitiva, lo que nosotros ahora somos, la iglesia naciente. Así lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia fiel al anuncio evangélico. Eso es lo que nos trata de las primeras comunidades. Una iglesia fiel al anuncio evangélico, a la enseñanza apostólica y a la catequesis. Fiel al amor fraterno, solidario y activo a través de obras concretas de caridad en favor de los más pobres. Una iglesia fiel a la Eucaristía que es su centro y la fuente de su existencia. Una iglesia fiel a la oración que es su fuerza vital. Una iglesia que vive en la pobreza y en el gozo constante, disfrutando al mismo tiempo de la estima de todo el pueblo. Así fue la primera iglesia nacida. Y esto me lleva a entender, por eso quise elegir este texto, lo que fue nuestra comunidad al inicio, retomando las primeras comunidades cristianas. Que los primeros padres, eso estamos hablando pues, mucho más acá, ¿verdad? Ya lo explicará Alejandro, pero que nuestros primeros padres, los primeros sacerdotes que realmente empezaron toda esta obra maravillosa de la comunidad, realmente quisieron vivir según los pasos de las primeras comunidades cristianas, en la caridad, en el amor, en la caridad a los más pobres, en los hospitales, recibiendo, por eso le llamaron en algún momento aquí le llamaron la concordia de caridad eclesiástica,
porque realmente vivían y recibían con caridad y amor a todos aquellos que realmente llegaban. Y eso nos lo va a explicar también, me imagino, Alejandro, ¿verdad? Pero yo quiero, eso a mí me impresiona mucho. Retomé este texto porque realmente nuestros orígenes de la comunidad, de esta primera casa que ya lo explicaba, lo decía Pili, la primera casa en América Latina, realmente están sus bases en la primera comunidad cristiana, en el amor, en la caridad, en el compartir, en realmente vivir todo como verdaderos hermanos. Que ahora todos los oratorios lo vivimos así, ¿verdad? Esperemos que lo vivamos así, como las primeras comunidades cristianas. Que realmente Dios nos asista ante estas situaciones y Dios nos ayude para que realmente retomemos todos estos orígenes. Dicen, hay que volver a las fuentes. Eso es bueno, volver a las fuentes, volver a los orígenes. Yo creo que eso es lo que quería transmitir, ¿no? También el Padre Celestino va a decirnos y compartirnos algo a propósito de esto. Pues a mí me llama la atención cómo las primeras comunidades, dice la palabra de Dios, ponían todo en común y se los entregaban a los apóstoles y ellos iban pues viendo las necesidades que cada uno tenía, ¿no? Y bueno, pues retomando lo de nuestra congregación, ¿verdad? Incluso hay una casa, ¿no? Donde estaban, donde se hospedaban, ¿no? Los padres la Gavino, ¿verdad? Ahí estaba, ¿verdad? Ahora sí que era donde se acogían, ¿no? A muchos sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues creo yo que tiene esas bases, cimientos precisamente en las primeras comunidades de nuestra primitiva iglesia. Bueno, pues yo creo que con esta enseñanza, pues esperemos que sea un preámbulo, ¿verdad? A lo que hoy Alejandro aquí, nuestro buen amigo Alejandro, nos va a explicar sobre estos elementos históricos de esta primera fundación en América Latina, aquí en nuestra Puebla de Los Ángeles. Pero bueno, antes de esto vamos a dar, yo creo que respuesta a esta palabra que acabamos de escuchar. Pili, continúa. Sí, Padre, yo creo que vamos a hacer esto, a dar la respuesta, todo esto reflexionado a través de un canto. De los demás, dime cómo, en qué lugar vamos a amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Déjame conocer, saber amar. Quiero seguir caminos por amar, palabras como en qué lugar vamos a amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer,
saber amar. Saber amar. Saber amar. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema de esta noche y le pedimos al licenciado Alejandro nos comparta los elementos históricos de la fundación de nuestra congregación en Puebla. Sabemos muy bien, y ya lo hemos repetido, que es la primera en América Latina. Licenciado, si nos haces favor. Gracias. Hola, muy buenas noches. Primero agradecerles la invitación al Padre Propósito, Padre Celestino, novicio, Miguel, muchas gracias. Creo que el antecedente que nos dio el Padre Pedro es básico en la cosmovisión que tenía el oratorio en el siglo XVII, cuando fue su fundación aquí en Puebla, y vamos a tratar de cuadrar un poquito estos valores de primigenios de la cristiandad con los valores que fundaron el oratorio aquí en Puebla. Vamos a empezar por el principio. La ciudad de Puebla se funda en el año 1531, es fundada por uno de los 12 frailes franciscanos que son los primeros en arribar al territorio de la Nueva España, y era Fray Toribio de Benavente. 4 años después, o 3 años después, por ahí del año de 1534, 3 personajes del ayuntamiento de esa Puebla fundan una archicofradía. Esta archicofradía es la llamada archicofradía de la Veracruz, y este contexto va a tener una parte muy importante más adelante en nuestra historia como oratorio. Esta archicofradía haría un templo que está dentro de los primeros solares, se decía en aquel entonces, pero dentro de las primeras manzanas de la ciudad. Y ese templo sería el templo de la Veracruz, que sería el primigenio o el abuelo de lo que hoy es la Concordia, donde nos encontramos. Un siglo más tarde, por ahí de 1648, el obispado estaba llevado por el ahora venerable Juan de Palafox y Mendoza. El obispo Palafox fue un gran procurador de las obras de caridad y un gran procurador de la educación. Como saben, él fue fundador de los colegios principales de la Puebla, el Colegio de San Pedro, el Colegio de San Juan, que fueron los semilleros diocesanos, ¿no? Que incluso venían personajes y gente desde Europa a estudiar estos colegios. Y Juan de Palafox y Mendoza encomienda a 2 de sus gobernadores de su catedral, a Juan de Merlo y Antonio de Peralta, a crear una cofradía con un sentido de caridad y también de enseñanza. La función principal sería que los sacerdotes que estaban en pobreza pudieran tener una cristiana sepultura con dignidad. En aquel entonces, dentro de la ciudad de Puebla había mucha riqueza, había mucho poder, pero estaba muy polarizado. Por un lado, el poder civil de los ayuntamientos, los comerciantes, y por el otro lado, el poder eclesiástico. Y este poder eclesiástico, a su vez, estaba dividido en 2 partes: el clero secular, con base en la catedral y en la figura obispal, y el clero regular, con todas las órdenes. La ciudad de Puebla albergó a casi todas las órdenes que se asentaron en la Nueva España, por ahí
3 o 4 que estuvieron en la Ciudad de México, pero a partir de ahí, dominicos, agustinos, juaninos, valdemitas, franciscanos, jesuitas, todos estaban en Puebla por los colegios y por el poder económico. Entonces, el obispo Palafox empieza a tener rencillas o empieza a criticar de alguna manera el poder y la captación económica que tenían estas congregaciones. Los jesuitas y los franciscanos eran extremadamente ricos en ese momento, no solamente en sus templos y conventos, sino en la cantidad de haciendas y en la cantidad de ingresos y obras de caridad que tenían. Entonces, la catedral del obispado se veía un poquito mermado y veían mucha pompa y mucha opulencia en ciertas congregaciones que no le gustaban al obispo Palafox. Y entonces él empieza a publicar cartas pastorales y empieza a dar sermones que no les gustan, sobre todo a los jesuitas, y viene un conflicto. Y este conflicto al final hace que el venerable Palafox tenga que salir de Puebla, pero un poquito antes de que empiece su calvario, él va a encomendar a estos dos gobernadores, a Juan de Merlo, que posteriormente se volvería obispo de Honduras, y a Antonio de Peralta, a crear esta hermandad. Así que el 26 de abril de 1651, y cito textual del archivo de aquí del oratorio, es para fundar una hermandad que llevaría el nombre de la Concordia de Caridad Eclesiástica y militaría bajo el amparo y protección del glorioso Padre de huérfanos, maestros de todas las virtudes y ejemplo del estado sacerdotal, San Felipe Neri. Lo peculiar y lo curioso, por así decirlo, del oratorio de Puebla es que no es fundado por oratorianos. El oratorio de Puebla es la evolución de una hermandad de sacerdotes seculares, de canónigos de catedral, que bajo la advocación de San Felipe Neri evolucionarán y se volverán un oratorio. Después de que en 1651 empiece a trabajar esta hermandad, como les decía, su virtud principal era, su encomienda principal era la sepultura de los sacerdotes, pero también empiezan a hacer otro tipo de obras. Este grupo de sacerdotes, que en primera instancia fueron 15 firmantes, no tenían una iglesia, no tenían un templo donde vivían en comunidad. Entonces ellos vivían en sus casas, hacían sus reuniones en el colegio, en la capilla de alguno de los colegios palafoxianos, o en la casa del que estaba ahí, todavía no era prepósito, del que estaba como encargado, por así decirlo. Y a partir de ahí, en ese mismo año, en 1651, el obispado ya confirma a la hermandad como concordia y hermandad de sacerdotes. Entonces, digamos que ya en 1651 son un grupo aprobado por el obispado y ellos buscarán conformarse como la regla eclesiástica les pide, solicitando una bula papal. Ellos solicitan su bula en 1654 y hacia 1659 es cuando van formalizando ya más sus procesos internos o van constituyéndose ya como un oratorio. Entonces, en 1659 el obispo Escobar y Llamas los reúne y nombra al primer prepósito, que sería el padre Froilán Reynoso y Sarmiento, que era un canónigo de catedral, un racionero, y con esto ya le da un poquito más de estructura. Todavía no es una congregación del oratorio, todavía no son filipenses como tal, sino es una hermandad o un grupo de sacerdotes. Primigeniamente ya con ciertos estatutos, pero aún sin un templo y aún
sin una bula de erección. El obispo Escobar, al ver estas necesidades, les da sede en el templo de la Veracruz y les dice: pueden irse al templo de la Veracruz. El templo de la Veracruz tendría 100, 120 años de construido, está en muy malas condiciones, y el templo de la Veracruz aún alberga la archicofradía de la Veracruz y dos archicofradías principales, que serían la archicofradía de la Virgen de la Consolación, que es una cofradía de negros, esclavos o esclavos libres, o sea que ya dejaron de ser esclavos, y la cofradía de la Virgen de Guadalupe, que es una cofradía de los llamados chinos, que los chinos en aquel entonces no son como ahora en el país asiático, sino la denominación china es una mezcla de negros con mestizos o de negros con indígenas. Entonces es una casta que se le da en aquel entonces. Vienen los sacerdotes y empiezan a vivir en comunidad con la archicofradía. No viven en el templo, pero ya tienen una sede. Después va a haber ciertos conflictos entre estas cofradías, y las cofradías se retiran del templo de la Veracruz y se queda solo el oratorio. Una vez que eso sucede, hacia 1668, o sea, unos 12, 15 años después, el oratorio toma las constituciones de Roma. Primeramente tuvo unas constituciones de 22 artículos, parecidas a las constituciones filipenses de Roma, pero no totalmente iguales. Y ya hacia 1668 traen unas constituciones de Roma y ya se rige bajo estas condiciones. Entonces ya tiene unidad con el oratorio de Roma y ya tiene templo. Y esas son las dos cosas que pide el Papa para poder generar una bula. Y recordemos que una bula es como una autorización, una licencia o un permiso. Es cuando dice el Papa: yo apruebo esta congregación, yo apruebo este designio, o yo apruebo lo que el Papa quiera aprobar. Y al cubrir ya estos requerimientos, entra en 1671 la bula Ex Quo Divina Maestias del Papa Clemente X. Es 1671 entonces el primer año como oratorio filipense bajo las constituciones de Roma y bajo el permiso de la Santa Sede. Entonces digamos que tenemos dos inicios del oratorio. Primero en 1651 como hermandad, 20 años después bajo la bula clementina ya es un oratorio, y a partir de aquí ya empieza a haber sacerdotes oratorianos en Puebla. Lo que pasa ahí, hay una cierta laguna, porque la bula pasa por el Consejo de Indias, que era un requisito obligatorio. Salía del Vaticano y tenía que pasar por Sevilla o por Madrid al Consejo de Indias, y que el rey de España autorizara el pase. Se decía el pase de Indias, que era que la bula llegaba al documento, el Consejo de Indias lo leía, lo reflexionaba y lo aprobaba o no. Al final la autoridad del Papa tenía que pasar por la autoridad del rey. Y en ese entonces, en 1671, es el rey Carlos II, todavía de la Casa Borbón, pasa por Sevilla, y sabemos que la bula llega a Puebla en 1672, que la trae un sacerdote jesuita. Tenemos el pago del favor, le pagaron 50 pesos de oro por haber ido por la bula, haberla gestionado en Roma y haberla traído de regreso. Desafortunadamente la bula se perdió hacia mediados del siglo XIX. Tenemos un inventario de bulas y ya ahí marca que la bula está perdida desde entonces. Entonces
este documento majestuoso que estaba firmado por el Papa, que estaba lacrado con sus sellos y que es el documento primigenio del oratorio, desafortunadamente se extravió hace más de 150 años. Hay una copia antigua que está aquí en uno de los libros del archivo, pero desafortunadamente no tenemos el pergamino original. Por último, hay un espacio en el que llega a Puebla entre 1672 y cuando el obispado publica esta bula, que es en 1692. Todavía pasan estos 20 años de que ya hay una erección del instituto, del oratorio, perdón, pero por algunas cosas entre clérigos y por algunas cosas con el obispado no se publica al momento que llega. Hasta 20 años después es publicada y es otro cumpleaños que tiene el oratorio. Entonces tenemos 1651, 1671 y 1692. A partir de ahí, el templo, la congregación, tiene un apogeo muy grande. Pueden terminar el templo. El templo de la Veracruz se quita, se derrumba, porque ya está en muy malas condiciones, y en 1684 se termina lo que vemos aquí en la nave central de la Iglesia de la Concordia, y en 1699 se termina la fachada, esta fachada que está hecha por el arquitecto García Durango, que es el mismo de la Catedral de Puebla. Sí, hay una peculiaridad, si me permiten nada más ahí con el arquitecto. Él era el arquitecto de Palafox y el arquitecto del obispado, era una persona muy rica y muy afamada, y él construye parte de lo que ahora es la Escuela Gabino Barrera, que era los aposentos de los sacerdotes, la Escuela de los Sacerdotes, y termina la obra de la Concordia. Él se vuelve hermano del oratorio y él dona su paga, o sea, no permite que se le pague ningún dinero ni ningún pago por todos los años que trabaja aquí en el oratorio, que está cerca de 8 a 10 años. Y tenemos en el archivo la constancia de su esposa, que dice que, literal dice, mi esposo no recibe por caridad y por humildad el pago alguno de la Concordia, y era mucho dinero, eran creo que 2,000 pesos de oro, que la nave central costó 14,000, entonces imagínense, 2,000 pesos de oro han de ser como, no sé, 5 o 10 millones de pesos de ahora. Y él dice que no acepta pago, y lo único que piden es que ambos, tanto él y su esposa, sean admitidos como hermanos de la congregación. Entonces ellos pasan a ser parte de la congregación. Ya después sería extendernos muchísimo a hablar de la arquitectura y de los procesos que tiene el templo, pero bueno, el siglo XVII y XVIII son su apogeo. Es una congregación fuerte, sólida, representativa de la ciudad. Es encargada de algunos pasajes importantes de las festividades. Por ejemplo, en Semana Santa eran los encargados de la procesión de Viernes Santo. Entonces de aquí salía la cruz que iba hacia catedral y hacia todos los templos, y siempre albergó a gente de poder y gente de dinero. Y luego, desafortunadamente, vienen los procesos de reforma en el siglo XIX, donde el templo prácticamente se pierde. No es expropiado, no el templo, sino que es expropiado a las escuelas. Perdimos el patio de los azulejos, que ahora es casa de los masones. Y lo peor es que hacia 1856 el templo sufre tremendamente una batalla. Este fue el epicentro del sitio de Puebla de 1856, porque mucha gente confunde con la batalla de Puebla el 5 de mayo, pero eso es del 62. Ajá. Entonces hay dos episodios en el 19 que casi perdemos el templo, que fue
el sitio de Comonfort en la Guerra de Reforma, que tiene epicentro aquí. Aquí estuvo Miguel Miramón encuartelado y aquí ya es la batalla final. Aquí es donde se cierra el cerco de Puebla y aquí es donde se pierde Puebla por parte del lado conservador. Entonces, por eso el templo no tiene torre. El templo siempre tuvo torre. Tenía una torre de 3 cuerpos que hicieron los franciscanos. O sea, que los franciscanos ayudaron a erigir. A unas cuadras de aquí, a unas 5 o 6 cuadras, tenemos el Jardín del Carmen, con el convento de los carmelitas, y ahí hay una plazuela. Desde esa plazuela bombardearon la Concordia. Entonces, es una distancia más o menos de 1 kilómetro o menos, y desde ahí empezaron a bombardear aquí y tiraron la torre. Por eso la Concordia es peculiar en su arquitectura, al no tener torres, nada más tiene una espadaña de este lado. Y ahí se pierde la torre. Y derivado de eso, el templo queda muy mal. Por eso se perdió la sillería del coro, por eso se perdieron los retablos de las capillas, y por eso resentimos tanto los sismos, porque el templo está muy parchado. Y luego en la batalla de Puebla del 62 no le toca mucho, pero en el sitio de Puebla del 63 sí, en el 1863, porque igual como hay una plazuela, pues era un lugar para atrincherarse, y aquí hubo batallones que venían de Chiapas y del sur de México que se atrincheraron, y también fueron confrontados ya por el ejército francés que venía del Cerro de San Juan, de la parte norte de la ciudad, y aquí sí hubo otra vez batalla. Entonces, por eso vemos el edificio tan golpeado. Si ven la mampostería de la fachada, se pueden ver todavía las balas, se pueden ver los pedazos, los fragmentos. Incluso hay un grabado de la época que se ve cuando cómo se cayó la torre. Y pues es prácticamente un milagro tener este patrimonio. La congregación en el siglo XIX llega a sufrir tanto que queda reducida a un sacerdote. Y ese sacerdote es el que va a lograr que se rescate el oratorio, ¿no? Pero ya a principios, finales del siglo XIX, es en 1880, 1890, que es cuando pueden reconstruir el templo. Gracias también a Dios tenemos una gran cantidad de obra de pintura que no se perdió, que aún tenemos grandes maestros de las escuelas novohispanas que embellecen nuestros muros y que pues bueno, le dan ese virtuosismo al templo. Entonces, hablar de 370 años que cumplimos este año en el Oratorio de Puebla sería muy, muy, muy amplio. Hay demasiados personajes, demasiados resquicios de la historia de los cuales podemos hablar de artistas, podemos hablar de arquitectos, podemos hablar de prepósitos, podemos hablar de las encomiendas que tenían los sacerdotes, de las festividades. Y afortunadamente, como tenemos el archivo muy completo, podemos hablar hasta de lo que comían los padres, ¿no? Sabemos la dieta que tenían los padres en el siglo XVII y XVIII, mucho cordero y muchos garbanzos. Entonces, sabemos en qué gastaban, cómo se vestían, quiénes eran los capellanes, los negros que eran esclavos de la congregación y que trabajaban aquí, pero que eran esclavos ilustrados, que era algo poco común, porque eran negros que sabían leer, que eran bien vestidos, que incluso usaban botonadura de plata, que era un respeto importante hacia ellos, y que muchos de ellos antes, después de cumplir 20, 30 años de servicio, se les otorgaba su libertad. Entonces, recordar que el Oratorio de Puebla alberga en sus muros una gran historia, un gran patrimonio y una gran misión, que es preservarla hacia el futuro y hacia las nuevas generaciones.
Si me lo permite, Padre, afortunadamente este año vamos a poder celebrar de algunas maneras este aniversario. Ya usted les informará cuando todo suceda, pero pues tenemos preparadas grandes sorpresas para el oratorio. 370 años, va a haber festividades que a lo mejor ya veremos cómo la pandemia nos lo permite, pero pues hablamos de la preservación del patrimonio y de hacer ciertas cosas para que sigamos preservándolo y sigamos disfrutándolo y sigamos agradeciendo a San Felipe Neri por su custodia en Puebla y por su gran papel dentro de la historia de Puebla, de México y de los oratorios. Pues muchas gracias, Alejandro. 370 años, pues no se dicen fácil, ¿verdad? Sino que, como tú lo has mencionado, pues se han manifestado varias etapas en nuestra congregación. Yo recuerdo que por ahí leí, tú me lo vas a confirmar, que cuando los padres recibieron pues la iglesia de la Santa Veracruz, de la Veracruz, el obispo, ¿verdad?, les dio pues los solares, así dice ahí en nuestro archivo, les dio parte de los solares y era pues toda la cuadra, ¿no? Por eso tenemos aquí junto a la escuela Gabino Barreda, que era de la congregación, la casa de azulejos, toda la cuadra era los solares, se le llamaban todos los solar que representaban para la comunidad y la congregación. Con la reforma, tú lo has dicho, se perdió todo esto tristemente, ¿verdad? Tristemente vino el sitio de Puebla, quedó dañado nuestro templo, que ahora poco a poco lo seguimos restaurando, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con la ayuda de los fieles, ¿verdad? Pero sí ha quedado muy dañado. Yo recuerdo muy bien, me lo confirmas, en el sitio de Puebla, cuando destruyeron todo el templo, parte del templo, los padres se quedaron sin dinero en ese tiempo, no tenían dinero ya. Y pues lógicamente no era como hoy, el gobierno apoyaba a los fieles lo poquito que podían, ¿verdad? Pero los padres se quedaron sin dinero. ¿Y qué hicieron? Pues a vender obras y a vender las alhajas y las obras que tenían aquí en custodia. Y pues andan rodando por ahí, ¿verdad? Tú me platicabas por ahí un día que dices por ahí en una subasta, ¿no? Un cuadro de aquí perteneciente a la Concordia, ¿no? Un cuadro de San Francisco, me decías, o de San Antonio, me decía. Sí. Ese fue un estudio que encontramos, que fue aquí al principio cuando se terminó la Concordia, fue en 1684-85, había un pintor muy importante de origen, era de los Países Bajos, que eran reinos de España en ese entonces, y el pintor es Diego de Borgraff. Diego de Borgraff, actualmente tenemos obra muy importante de él aquí en la sacristía y en algunas de las capillas. Es un gran maestro de la pintura del siglo XVII poblana, y sabemos hay un texto de un personaje que se llama Peregrín Claver. Él fue uno de los primeros directores de la Academia de San Carlos en México de Artes en el siglo XIX. Entonces a él lo mandan a hacer inventarios a Puebla, Tlaxcala y otras comunidades del arte que existe en los templos. Y él en sus anotaciones dice que hay un San Francisco penitente de muy buena mano, de Diego de Borgraff, que se encontraba dentro del oratorio. Yo, pues obviamente lo arrastramos y no dimos con él, o sea, no existe dentro del oratorio actualmente. Y esa pintura tiene una peculiaridad muy específica que se hacía en ese tiempo, que era que firmaba el artista pintando un papelito, como si le pusiera un post-it pintado con su firma. Y eso Diego de Borgraff lo vio seguramente, una de mis teorías es que él lo vio en España, en los talleres de Francisco de Zurbarán, porque
hay una serie de San Franciscos de Zurbarán con el papelito que está en el Museo del Prado y en Inglaterra, que son muy, muy, muy parecidos. Entonces, Borgraf seguramente lo vio en España, a esas pinturas en específico o de esa escuela, y se la trae a Puebla. Borgraf llega con Palafox. Él viene como pintor de Palafox, uno de sus pintores. Palafox se lo trae antes de ser nombrado obispo de Puebla, da un tour con una de las infantas del rey, una de las hijas del rey, que se casa con el rey de Hungría, me parece. Entonces él se va como su confesor, como para cuidarla, y se echa un tour muy interesante por Europa, y pasa por Amberes y se trae a Diego de Borgraf. Entonces Borgraf llega aquí, tenemos mucha obra de la catedral y aquí, y casualmente hace unos años, en una casa de subastas que está en la Ciudad de México, que se llama Morton, encontré esta pintura con estas características muy, muy, muy puntuales. Tenemos otra casi igual aquí en el Museo Amparo, de Diego de Borgraf, pero sabemos que fue comprada en otro lado. Y así dimos con el paradero de esta pintura. Aún es una teoría, pero estamos casi seguros que sí es. Desafortunadamente tratamos de hablar con el dueño para que eventualmente la prestara o eventualmente nos las dejara por lo menos ver, pero no hubo suerte, ¿no? Pero está documentada en el libro de Borgraf también, que Rodríguez Miaja hizo también aquí en el oratorio, parte de su libro está hecha aquí. Y así podemos encontrar varias cosas. Cuando se cae casi el templo, el ejército liberal hace un inventario. Ese inventario también está en los registros, y en ese inventario están muchas de las alhajas y muchas de las pinturas que aún existen y muchas otras que no. Y esas alhajas se las llevan al Carmen, porque allí estaba el cuartel de Comonfort. Entonces se las llevan a resguardo, no sabemos cuánto se fue y realmente cuánto regresó. Pero bueno, ahí tenemos una idea puntual de qué había, y tenemos la sospecha de que ahí se pierde la imprenta del oratorio, la maquinaria de la imprenta, que sería muy importante para el oratorio en el proceso independentista. Aquí en el oratorio se publicaba La Abeja Poblana, que era un diario, un periódico patrocinado por el obispo Furlo y por su hermano, que era oratariano, y ahí es donde Iturbide vendría a imprimir su plan, ¿no? Entonces, desafortunadamente ya el oratorio no tiene estas prensas, no tiene esta imprenta, pero pues sabemos que en 1856 salió y ya no regresó. Entonces, gracias al archivo y gracias a estos inventarios, nos imaginamos y sabemos la opulencia o la decadencia del oratorio. Sabemos cómo era el altar original. Este es un altar posterior del siglo XIX, pero sabemos cómo estaba distribuido, sabemos los santos que tenía, sabemos que el crucifijo original de la Vera Cruz estaba aquí, era un Cristo de marfil, que ya no está. Sabemos que la Virgen de Barichela, que es la patrona de la congregación que tenemos en la sacristía, era la pieza central aquí, junto con San Felipe Neri, y tenemos la distribución. Podemos recrear ese altar original del siglo XVII. Ya después vienen las reformas con Tolsá y que se dieron aquí en el obispado en el siglo XIX, que vienen los cambios a estos tipos neoclásicos, ¿no? Pero alberga un patrimonio impresionante la congregación. Tenemos también piezas de catedral a nuestros pies ahorita. Todas estas piezas talladas de alabastro que están a la base del altar son las originales de la Catedral de Puebla. Palafox las regala. Bueno, no las regala él, era el palmar de Palafox, o sea, el altar principal de la catedral
no el altar mayor, sino que el segundo era redondo y estaba compuesto con todas estas piezas de alabastro de Tecali, y llegaron aquí a la Concordia porque el templo tenía una relación con los canónigos muy importante. Sabemos que las lajas del piso también fueron de catedral, y eso denotaba ciertas características de poder y de cariño entre ambas iglesias, y también demostraban a la feligresía la importancia del templo. Recordar que también el templo fue catedral muchos años antes de la Catedral de Puebla, porque la catedral estaba en obra y no se podía terminar, y este templo fue catedral de Puebla en 2 periodos alrededor de 50 a 60 años, ¿no? Entonces, darnos cuenta de la magnificencia del templo, que quizá no es enorme, sí es grande, pero no es una catedral, pero aquí confluían las más altas nichos de eclesiásticos y civiles de la Puebla de Los Ángeles, de Nueva Hispana, que competía muy cercanamente con la Ciudad de México, e incluso hubo tiempos que fue más que la Ciudad de México, ¿no? Los tiempos de las inundaciones de la Ciudad de México del siglo XVII, mucha gente migra hacia Puebla, porque pues, el nivel de la ciudad del agua no bajó en 3 años. Entonces hubo pandemias, hubo cólera, y la gente se vino a Puebla y eso la subió. Y ya después otra vez bajaron las aguas y se regresaron. Pero esa es la muestra de la importancia del oratorio, ¿no? En la ciudad. Alejandro, Rocío Lule de Casa Profesa en México te pregunta si el patio de los azulejos aún pertenece a la congregación. Desafortunadamente no. Hay una laguna también ahí, medio extraña, pero actualmente está bajo resguardo del gobierno del estado. Bueno, afortunadamente está en condiciones óptimas, acaba de ser restaurado recientemente, alberga ahorita unas escuelas de arte, me parece, arte y cultura. Anteriormente, en gobiernos anteriores de Melquiades Morales y de Manuel Bartlett, hubo una escuela de Talavera, y bueno, ya no contamos con ese espacio de manera de propiedad o como parte del oratorio, ¿no? Nada más nos separa un muro, estamos aquí juntitos. Esa casa era casa de ejercicios, ¿no? Los padres en 1800 hicieron esa casa de ejercicios y albergaban para 100 personas, 100 celdas. La casa de ejercicios se termina a finales del siglo XVIII, 1780, 1790, y va a tener un auge muy importante hasta el siglo XX, con ejercicios espirituales y con retiros para clérigos y para feligresía también. Lógicamente hoy en la actualidad, como le preguntaba, el patio, solamente el puro patio, con los azulejos, ¿verdad? Es para la Casa de la Cultura, es la casa para el gobierno, y el interior, las celdas, las que le llamaban pertenece a los masones, ¿no? Sí, Porfirio Díaz les da a la logia masónica los interiores, el exterior es del Estado, los interiores de la casa de ejercicios es la logia masónica. Yo sé que no está en las mejores condiciones, que ha estado mejor, pero pues conservan hasta el espacio de la capilla, no para profesar, sino que aún está la capilla. Está la capilla, está el comedor. Está el comedor y alberga también muchas historias. El patio de los azulejos fue también una hazaña de un solo sacerdote que logró concretarla en un periodo como de 5 años y que también dio muchos frutos al oratorio. Muchos sacerdotes de todas las congregaciones regulares y seculares venían aquí a hacer sus ejercicios, sus meditaciones, sus retiros, y desafortunadamente lo perdimos como patrimonio del oratorio, pero lo mantenemos como patrimonio
del Estado, ¿no? Solamente el exterior. Sí, El interior nadie se puede meter ahí. sí, ahorita ya está abierto, ocasionalmente está abierto, pueden venir a visitarlo, es una de las joyas del pueblo, Sí. por su arquitectura y por la talavera con la que La está talavera. trabajado. Pues muchas gracias, Alejandro. Debería de haber un segundo oratorio para... Te agradecemos de corazón estas reflexiones. Yo creo que ha quedado, y como ya lo ha mencionado, pues viviremos este gran acontecimiento de estos 370 años de nuestra fundación de la congregación, ¿no? Si lo permite la pandemia, pues viviremos momentos bonitos, ya lo platicaremos en su momento, las cosas que Alejandro y la congregación tenemos preparado para este año de los 370. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Dios te Gracias, bendiga. Alejandro. Padre, que nada más voy a leer unos mensajes. En general, saludan al Padre Tino, a ti, Padre. Alejandro, te dan las gracias por esa explicación tan importante para nosotros. Quique, te felicitan por tus cantos. Saludos de Anaí Medina de León, Esteban Bulnes, que no falta que nos vea siempre, de Jacqueline, nuestra directora espiritual, de Argelia de México, Lupita Rodríguez, Rosa María Hernández, nos saluda Elvi, un abrazo fuerte también para todos ustedes, Rosiller Reyes, Mario Olvera, Miriam Valadez, de Mérida, Lupita Rodríguez, Juan José Navas, nos saluda nuestro secretario de los oratorianos, Ciro Luna, como siempre nos sigue, te manda saludos especiales, Padre. José Luis Rodríguez de San Miguel Allende, mi hermano Rolando como 20 veces me saluda, qué bueno, gracias Rolis. Rocío Obregón nos saluda también, Rosy Flores de aquí del Templo de San Antonio de Padua. En general nos dan las gracias, Alejandro, a ti por esta explicación tan interesante. Y de momento sentí que estábamos como muy serios, pero es que vale la pena la explicación. Yo estoy así. Qué bueno que traigo el tapabocas porque mis caras dicen mucho y es sorprendente, ¿verdad, Padre? Todo lo que hay atrás de esta historia. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora les pedimos, ya increíblemente ya vieron, ya se pasó el tiempo, ahora les pedimos nos acompañen a rezar la oración de San Felipe Neri a nuestro Señor Jesucristo para conocerlo y amarlo. Si nos acompañan todos, dice: como tú sabes y quieres, haz el mío, Señor, aún no te conozco, Jesús mío, porque no te busco. ¿Qué haré si no me ayudas, Jesús mío? ¿Qué podré hacer, Jesús mío, para complacerte? ¿Qué puedo hacer, Jesús mío, para cumplir tu voluntad? Dadme gracia, Jesús mío, que no os tenga que servir por temor, sino por amor. Jesús mío, quisiera amarte, desconfío de mí mismo y confío en ti, Jesús mío. No puedo hacer ningún bien si no me ayudas, Jesús mío. No quiero hacer otra cosa sino tu santísima voluntad, Jesús mío. No te he amado tanto y sin embargo quisiera amarte, oh Jesús mío. Nunca te amaré si tú no me ayudas, Jesús mío. Te quisiera amar, Jesús mío, y no encuentro el camino. Te busco y no te encuentro, Jesús mío. Si te conociese, Jesús mío, también me conocería a mí mismo. Si yo obrase todo el bien del mundo, ¿qué hubiera hecho, Jesús mío? Si tú no me ayudas, caeré, Jesús mío. Si me queréis, Jesús mío, libradme de todos los estorbos que encuentre. Señor, quisiera aprender el camino que conduce al cielo. No sé qué hacer ni qué decir si vos no me ayudáis, Jesús mío. Jesús mío, no te fíes de mí, porque jamás haré bien alguno. Jesús mío, haced que no os ofenda. Virgen bendita, dadme gracia para que me acuerde de vuestra virginidad. Madre santa y bendita, alcanzadme la gracia de que me acuerde siempre de vos. Amén. Para terminar nuestro oratorio, ahora invoquemos a la Santísima Virgen María, que San Felipe Neri tanto amó, y para eso el Papa Francisco
en este tiempo difícil de pandemia, nos ha regalado una oración implorando la protección de nuestra Santísima Virgen María de este tiempo tan actual que vivimos, y nos unimos en oración por todos los que están atravesando ahorita por una enfermedad, especialmente los de esta contingencia, por todos los familiares que los atienden, que los cuidan, y también oremos por los que oran por nosotros. Todos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que lo concederán, para que, como en Caná de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz y la alegría de la resurrección. Amén. Pues con esta oración hemos finalizado para gloria de Dios. Muchas gracias por haber participado y acompañado este oratorio. Dios bendiga y proteja a cada una de sus casas del oratorio y a cada uno de los sacerdotes que la integran. Y con el corazón en la mano, enviamos un gran abrazo también a las casas de América Latina y del mundo entero. Y que nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de la representación mexicana de oratorianos de San Felipe Neri, nos cuide y proteja de esta pandemia que vive nuestro país y nuestro mundo. Amén. Gracias, padres. Gracias, Alejandro, nuevamente. Gracias por esta hora que se ha pasado como agua, muy rápido. Y padre, no sé si quieras despedirte y ya terminamos con el canto. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguieron en esta noche, ¿verdad? Les agradecemos por este momentito que nos escucharon. José, yo creo que estos oratorios nos van a enriquecer mucho, porque hoy escuchamos a Puebla, dentro de 8 días, la profesa, y así todas nuestras casas. Va a ser enriquecedor escuchar, yo creo que toda la historia de nuestras casas que tenemos en la actualidad en nuestra República Mexicana, en nuestra Federación Mexicana. Pues les agradezco, gracias a todos los aquí presentes, gracias Alejandro, amigo de aquí del oratorio, gracias por tu intervención. Ahora pues les voy a otorgar la bendición, o primero el canto, les voy a otorgar la bendición a todos ustedes los aquí presentes. Que el Señor esté con todos ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Gracias a todos, que Dios los bendiga en esta noche. Vamos a terminar, Quique, con nuestro canto. Insisto, qué bueno que no tengo que tengo el cubrebocas, sino ay. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos.